Buenas tardes a todas y a todos los bogotanos que se conectan a esta hora con los informes virtuales de gestión 2012 de la Administración Distrital Bogotá Humana, en cabeza del alcalde Gustavo Petro, que próximamente cumplirá un año de gobierno en la capital de la República. Ayer iniciamos con Transmilenio y hoy continuamos con la Secretaría Distrital de Educación. Hoy nos acompañará el secretario Óscar Sánchez, el secretario de Educación del distrito, quien estará socializando el balance 2012 que ha tenido la Secretaría. Los invitamos a participar con sus inquietudes, con sus preguntas, utilizando la etiqueta en Twitter, #Educación Responde. Esta es una iniciativa del equipo de comunicación digital de la Alcaldía Mayor de Bogotá que pretende acercar el gobierno distrital a la ciudadanía y en este caso específico socializar los logros más significativos y más importantes de este primer año de la Bogotá Humana. Bienvenidos y pues saludamos por supuesto a nuestro secretario de Educación, doctor Óscar Sánchez. Bienvenido a este espacio de participación ciudadana. Hola. Bueno, también nos acompaña Francisco Carranza, él se encuentra en las calles de Bogotá, quien nos va a transmitir en directo las inquietudes de algunos bogotanos con respecto al tema de educación. En un momento Hola Jenny, buenas tardes señor secretario. Buenas, ¿cómo están? Bien. Bueno, secretario, iniciemos contándole a la ciudadanía cuál ha sido como el balance más importante, el logro más importante que destaca en este 2012, en este primer año de gobierno, no sin antes mencionar cómo encontró la Secretaría en enero, cuando asumió la Secretaría de Educación del distrito. Bueno, la educación en el programa de la Bogotá Humana, en nuestro programa de gobierno y en nuestro plan de desarrollo, es la primera prioridad. Entonces, al contar que durante este año nos hemos preparado para fortalecer aquellos aspectos en los que la educación de Bogotá había venido mejorando en los últimos años, de una parte. Pero de otra parte, plantear unos nuevos programas y unos nuevos programas de gran impacto y destinar los recursos que permitan sacarlos adelante, pues es contar que efectivamente ha sido un año de grandes realizaciones. Yo lo que quisiera resaltar es que esas realizaciones pasan por poner, por ejemplo, un presupuesto histórico en manos de la ciudad. Nosotros recibimos la Secretaría de Educación con un presupuesto de 2.2 billones de pesos al año. Ese presupuesto es el más grande de la ciudad y es un presupuesto que se financiaba fundamentalmente con recursos de las transferencias de la nación, con plata del gobierno nacional. Y en una parte, como 850.000 millones de pesos, con plata del distrito. A partir del año 2013 vamos a tener un presupuesto que duplica la inversión distrital. Eso significa que tenemos una cantidad muy grande de recursos, ya a estas alturas cerca de 1.600.000 millones de pesos de recursos distritales para sacar adelante los programas que tenemos puesto en marcha. Durante 2012, ¿qué hicimos? Fundamentalmente, pusimos en marcha estos programas, los probamos, comenzamos a ejecutarlos, movilizamos los recursos para lograr que en el resto del gobierno se alcancen las metas que nos hemos propuesto en el plan de desarrollo y pusimos la casa en orden. La pregunta de cómo encontramos la Secretaría, yo quisiera dividirla en dos. Por un lado, reconociendo que Bogotá es una ciudad que en los últimos 20 años ha tenido siempre mejoras en la calidad de la educación y aumentos en el presupuesto que se destina para el sector. Es decir, esto no comienza ahora, realmente llevamos unos 20 años haciendo una labor de mejoramiento. Y sin embargo, este es un año histórico, porque nunca había habido un salto tan grande, ni en la voluntad política, ni en los recursos, pero sobre todo no había habido una decisión de hacer algo que nosotros estamos haciendo, y es manteniendo los esfuerzos que en infraestructura, alimentación, etcétera, garantizan la cobertura, el acceso básico al derecho de la educación, pero introduciendo los programas de mejoramiento de calidad que estaba requiriendo la ciudad para poder romper las brechas de desigualdad que hay. Entonces, hoy en día tenemos pues educación para las clases medias acomodadas, las élites, con unos niveles de calidad, y educación para los sectores populares con otros niveles de calidad muy distintos. Eso se está corrigiendo a partir de esta nueva inversión que se centra, por ejemplo, en cosas como corregir los déficits en atención a primera infancia. El preescolar es una prioridad número uno. Lo que se invierte en los niños pequeños es lo que tiene más impacto en términos de desarrollo y de aprendizaje. Nosotros vamos a pasar el año entrante a tener
25.000 nuevos cupos en preescolar. También estamos ampliando la jornada educativa. La jornada educativa en promedio tiene 25 horas semanales en la educación básica, entre los grados primero y noveno. Nosotros comenzamos este año 2012 con 10.000 estudiantes y el año entrante tendremos 50.000 estudiantes entre primero y noveno con una jornada de 40 horas semanales, fortaleciendo la educación media y adelantando otros programas como formación docente, como acceso a las TICs de manera generalizada, con internet de alta velocidad en el distrito, etc. Secretario, hablaba usted de una inversión histórica en materia de educación. ¿Qué significa tener 1 billón de pesos más destinados para la población educativa, para los niños y adolescentes del distrito? Tener un billón adicional tiene implicaciones como pasar de invertir por cada muchacho, por cada niño o niña, cifras del orden de 1.700.000 pesos anuales a inversiones de hasta 3,5 millones de pesos por niño. Eso para un niño de 4 años que entra a grado de jardín significa tener ya no 20 horas semanales, sino 40 horas. Ya no un refrigerio, sino una comida caliente y 1 o 2 refrigerios. Ya no una profesora que atiende a 30 niños de 4 años, sino una profesora que atiende a 25 niños, más una auxiliar pedagógica que acompaña a 2 grupos de 25 niños. La relación, por ejemplo, entre docentes y estudiantes en la educación oficial en Colombia es como de 30-1. Y en primera infancia, por ejemplo, nosotros vamos a poder tener una relación docente-estudiante de 16-1, que es lo que permite efectivamente la calidad de la educación. Entonces, el impacto de esta mayor inversión significa, sencillamente, y para resumirlo en una palabra, calidad. Secretario, hablaba usted de la primera infancia, que es una de las prioridades del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. ¿Cuáles son las metas que se han cumplido, los objetivos que se han llevado a cabo en este primer año de administración en la Secretaría de Educación del distrito? Bueno, la primera infancia va de los 0 a los 6 años. Hay una parte de la responsabilidad que va hasta los 2 años, que la asume la Secretaría de Integración Social, y de los 3 a los 5 las asume la Secretaría de Educación. Nosotros hoy en día atendemos a 61.000 niños 20 horas a la semana. Al final de este gobierno vamos a pasar a atender a 121.000 niños 40 horas a la semana. Y en el año 2013 incorporaremos 25.000 niños nuevos con 40 horas a la semana. Es decir, de 61 vamos a pasar a 86. Y vamos a empezar a ampliar la jornada a 40 horas en primera infancia de más significativa. Eso es mucho, eso es muy, digamos, son muchos niños, muchos maestros, muchas dotaciones, muchas aulas, una cantidad de infraestructura, por ejemplo, que apenas estamos logrando acondicionar y que nos invertimos buena parte de este año organizándonos para poder recibir a toda esa nueva población. Continuamos con nuestro balance de gestión 2012 de la Secretaría de Educación del Distrito en compañía del secretario Óscar Sánchez. Recuerden que para participar con todas sus preguntas e inquietudes lo pueden hacer a través de la etiqueta numeral Educación Responde. Secretario, estábamos leyendo la pregunta de Rosalba Barajas, quien participa a través de su cuenta de Twitter. Nos pregunta, ¿qué programas y presupuesto adjudicaron para fortalecer la inclusión educativa en el tema de discapacidad? Eso es bien importante. En Bogotá hay un programa de inclusión en el sistema educativo que plantea un enfoque diferencial para las poblaciones con necesidades especiales de educación. ¿Cuáles son las poblaciones con necesidades especiales de educación? Grupos étnicos, víctimas del conflicto, etcétera, pero muy especialmente población en condición de discapacidad. Hay programas muy bonitos. Por ejemplo, hay colegios distritales donde tenemos programas con población sorda, que son maravillosos. Con población con discapacidad cognitiva, por ejemplo. Sin embargo, somos conscientes de 2 cosas. La primera, que no todos los colegios oficiales son acogedores con la población en condición de discapacidad. Muchas veces los rectores, los profesores, no tienen las condiciones, no tienen el personal especializado, las dotaciones, etcétera, y dicen, mire, no podemos atender la población en condición de discapacidad. Y entonces muchos niños tienen que irse a colegios privados, donde no necesariamente les ofrecen la mejor educación, pero son los que tienen la posibilidad. Algunos los pagamos con recursos públicos, pero lo ideal sería que todos los colegios fueran incluyentes. En todos los colegios pudiera llegar población con una discapacidad cognitiva, sordos, ciegos, y tuvieran siempre una educación de condiciones equivalentes a todo el conjunto de la población del colegio.
El segundo problema es que hay mucha población que todavía no llega a los colegios. Se habla de más de 10.000 personas en condición de discapacidad que no están matriculadas en el sistema educativo a pesar de estar en edad escolar. Luego necesitamos redoblar los esfuerzos y fortalecer los programas que ya han dado buenos resultados, pero que son resultados que no son de plena cobertura, que no dan garantía universal al derecho para la población que tiene condiciones de discapacidad. Lo que hemos hecho esencialmente son dos cosas. Uno, diferenciar los programas que pretenden, digamos, resolver las barreras culturales, que son programas muy importantes que educan a la comunidad educativa en derechos humanos, en comprender cuál es el valor de la vida en la diversidad, que hacen entender para cada una de estas poblaciones que construir una comunidad con población con discapacidad, etcétera, es perfectamente enriquecedor para la vida de la institución educativa. Esos son los programas. Pero hay otros programas que los teníamos más bien descuidados en la Secretaría, que son los de búsqueda activa. Hacer unos censos muy bien hechos de la población en cada UPZ, en cada barrio, determinar qué niños han desertado, qué niños no han sido matriculados, ir a hablar con sus padres de familia, acercarlos a la escuela, generar las condiciones en términos de dotación, en términos de personal capacitado, en términos de infraestructura para poder ser genuinamente acogedores con la población. La meta que tenemos es retener a los 26.000 estudiantes de necesidades especiales de educación que tenemos hoy en día en el sistema y acoger a 15.000 más en el cuatrenio. Y el año entrante vamos a trabajar en 90 colegios programas de inclusión que llamamos proyectos integrales para una escuela 100% incluyentes. Secretario, hablando de otro de los programas de educación del distrito que tiene que ver con el bilingüismo, ¿en tanto avanzamos en este 2012 en materia de bilingüismo? Y de paso respondemos la pregunta de Laura Torres, quien nos dice si hay algún convenio para promover idiomas en los colegios del distrito. Hoy en día en Bogotá hay dos realidades frente al aprendizaje de las lenguas, de las segundas lenguas en Bogotá. Uno son las clases de inglés regular de los colegios. Con una clase de inglés común y corriente de un colegio oficial de Bogotá, uno aprende poco realmente. No pasa, yo creo, del nivel A, del marco común europeo. Hay 8 colegios en Bogotá oficiales, 7 en inglés y 1 en francés, que son bilingües, por lo menos en un grado significativo, son genuinamente bilingües, hasta cuarto, quinto, máximo sexto grado de educación básica. Es decir, con los niños chiquitos se ha avanzado en esos 8 colegios en un entorno de aprendizaje para la segunda lengua que es propicio. Lo que pasa es que el ritmo de expansión de ese programa ha sido apenas de pilotaje en los últimos 6-7 años. Si siguiéramos ese ritmo para llegar a una educación bilingüe en la ciudad, nos gastaríamos 30 años más. Entonces lo que hemos hecho es mantener ese programa, pero hemos concebido que en 100 colegios, Bogotá hay 360 colegios oficiales, en 100 colegios tengamos centros de idiomas que permiten áreas de intensificación. Es decir, cogemos unas cohortes y los pasamos 6 meses por un centro de idiomas con una intensidad de 20 horas semanales con profesores, incluso nativos o voluntarios o profesionales de países de la Commonwealth que vengan del Caribe, de Jamaica, de Trinidad o de la India, por ejemplo, con voluntarios colombianos, dirigidos por un profesor de inglés bueno nuestro, que sepa hablar inglés. Y eso impulse el resultado del aprendizaje del inglés, ya no en 8 colegios, sino en 100, de manera importante. La última innovación que le hemos puesto al asunto, y estamos terminando de diseñar el proyecto, es explorar la posibilidad de que esto comience no en la educación básica con niños de 7, 8 años, sino desde el preescolar. Y estamos en el proceso de diseño. Ahí no hemos avanzado todavía en términos de oferta. Secretario, hace un momento usted hablaba de los maestros y maestras del distrito. Es una de las claves también para ofrecer una educación de calidad. ¿Cómo hemos avanzado en la formación integral de los maestros acá en la capital de la República? Bueno, en Bogotá se invierten al año históricamente cerca de 4.000 millones de pesos en formación docente, que es muy poca plata. Nosotros tenemos 32.000 docentes en el sistema oficial solo en los colegios distritales. Y eso es poco. Vamos a multiplicar por 8 esa cifra. El presupuesto 2013 contempla 35.000 millones de pesos para formación docente. Entonces, cuando usted multiplica por 8 los recursos, pues es claramente una prioridad indiscutible. Y lo que vamos a hacer
para lograr mejores resultados en la formación docente es garantizar que los profesores tienen un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que empiezan a desarrollar desde el aula y desde la institución educativa en la que están vinculadas en asocio con otros maestros en un tema de gran, digamos, importancia para la calidad de la educación en esa institución. Y ese grupo de investigación, a través de unos diplomados especiales para los educadores que se llaman Programas Permanentes de Formación Docente, PFPDs, a través de especializaciones, pero siempre vinculados a una maestría, es decir, avanzando créditos hacia el título de maestría, en universidades de excelencia, nos permite a lo largo de 1, 2, 3 o 4 años acompañar a ese grupo de profesores y al final tener un profesor que efectivamente ha transformado radicalmente su práctica pedagógica. Eso lo podemos hacer para unos 9.000 profesores en este cuatrenio y nos cuesta mucha plata, por eso hemos saltado de 4.000 a 35.000 millones de pesos de inversión en esta política. Esto definitivamente es el factor que más impacto tiene en la calidad de la educación, según lo que demuestra la literatura internacional. Secretario, otro de los temas también importantes y de los logros de la Secretaría tiene que ver con el tema de cobertura. ¿Cómo vamos en ese objetivo de cobertura, de lograr que la totalidad de los alumnos, de los niños y niñas del distrito tengan un cupo escolar? Mire, aquí hay 3 problemas. Uno es el problema de la primera infancia, donde los déficits son muy grandes. Nosotros tenemos entre 0 y 5 años niveles de cobertura del 50% en Bogotá. Eso es gravísimo, porque donde más impacto se tiene en el desarrollo de un ser humano es en la inversión en los primeros años de educación inicial. Entonces ahí hay un desafío muy grande, es el que estamos enfrentando prioritariamente. Nosotros tenemos la meta entre integración y educación de cubrir 270.000 niños entre 0 y 5 años, de los 350.000 que habría de déficit total en la ciudad. Entonces ese es el primer campo, digamos, de desafíos en cobertura. El segundo campo de desafíos es evitar la deserción en la educación básica primaria y secundaria, del grado primero al noveno. Esos son, digamos, los años de la educación obligatoria constitucional, donde no tenemos tanto problema para que los niños se matriculen. Efectivamente, el 99 o incluso en tasas brutas, más del 100% de los niños en la edad que corresponde se matriculan. La pregunta es cuántos de ellos se mantienen durante todo el ciclo educativo. Y ahí tenemos un desafío, es un desafío de lucha contra la deserción. Y luego tenemos que ampliar todavía como en un 20% la cobertura en la educación media y como en un 50 o 60% en la educación superior. O sea que dependiendo del tramo, hay distintos desafíos en materia de cobertura. Nosotros en Bogotá llegamos a tener en el sistema oficial una matrícula de más de 1 millón de estudiantes y ahora tenemos 935.000, porque además hay que decir que la demografía de la ciudad ha cambiado. Entonces ahora tenemos menos niños, por lo menos entre 0 y 9 años, según las tablas de vida más recientes, tenemos menos niños ahora que hace 10 años. Ahora, eso es una oportunidad, porque en la medida en que usted tiene más recursos y menos niños, usted puede empezar a enfatizar ya no solamente más matrícula, sino sobre todo mejoramientos en la calidad, ¿no? Y puede empezar a sustituir matrícula que hoy está en el sector privado, a traerla hacia el sector oficial, que es lo que estamos haciendo. Digamos, empezamos a depurar el sistema para llegar a un nivel universal de educación pública de excelencia. Es algo que solo es posible cuando usted regula los crecimientos demasiado rápidos de la población que usted matricula y empieza a matricular cantidades más moderadas de niños, tenerlos más tiempo en el sistema, atenderlos desde edades más tempranas, llevarlos hasta la formación profesional y enfatizar factores de calidad, reducir los parámetros por profesor, aprovechar mejor la infraestructura, las dotaciones, etcétera, y generar impactos en resultados de aprendizaje. Secretario, hay algunos padres que han manifestado preocupación por la terminación de los convenios en los colegios privados. Tenemos a Luis Hernán Tobar, nos pregunta cómo hacen las familias que no quieren salir de los contratos con los colegios privados. A ver, de los 930.000 estudiantes que financia el Estado de Bogotá, 800.000 están en instituciones distritales, 40.000 están en colegios en concesión y 90.000 más o menos van a quedar en los colegios privados donde les pagamos la matrícula, que son los famosos convenios. Es decir, la proporción es menos del 10%. De ese 10%, un 15%, o sea,
poco más del 1% de la población de la ciudad, van a tener que salir de colegios en convenio hoy y pasar al sistema oficial, si quieren que les sigamos pagando la educación. Esos son 11.000 niños más o menos, 11.000 de 935.000. De esos 11.000 niños que estaban estudiando en colegios que o no presentaron la documentación legal, o no pasaron una evaluación de calidad mínima, muy básica, o estaban ubicados en zonas donde teníamos muchos cupos en colegios oficiales. De esos 11.000 niños, a 6.000 ya les asignamos un cupo cerca de la casa. Y estamos llamando a sus padres de familia y conversando con ellos para llevarlos a los colegios donde les hemos asignado el cupo en una institución oficial, que conozcan la institución, que se enamoren de ella y que se queden allí. Esos son 6.000 de 11.000. Nos quedan 5.000 niños que efectivamente estaban en convenio y que no les podemos ofrecer un cupo cerca de la casa. Tenemos que ofrecerles un cupo con transporte escolar y llevarlos a un colegio que queda a media hora o 40 minutos de su casa. Y allí también estamos haciendo un trabajo para garantizarles el cupo en una institución oficial. Pero son 5.000 de 1.000.000, es decir, del 5% de la población. Bueno, secretario, entonces, ¿cómo convencer a esos 5.000, pero a los padres de esos 5.000 niños, para que definitivamente demostrar que la educación del distrito es de calidad y vale la pena que sus hijos estudien en los colegios oficiales? Conversando. Esencialmente uno entiende perfectamente que cambiar a un niño de colegio sea una situación traumática, independientemente si es de colegio privado a privado, de oficial a privado o cualquier circunstancia. Y lo que hacemos es atender de manera personal y comedida y tranquila a los padres de familia, conversar con ellos y de ese modo encontrarles la mejor opción. Bueno, nos disculpamos, tenemos algunos errores técnicos en este momento con el candidato de educación. Nos conectamos en un momento para continuar con el balance 2012 de la Secretaría Distrital de Educación.